¿Y si empezar desde cero fuera, en realidad, una segunda oportunidad disfrazada de crisis? Tal vez estás leyendo esto porque algo en tu vida se rompió. Tal vez lo perdiste todo. El trabajo, la motivación, la pareja, la salud, el rumbo. O quizás no perdiste nada en apariencia, pero por dentro sientes que algo ya no encaja. Te levantas por inercia, finges sonrisas, cumples con lo que se espera de ti y, sin embargo, hay una parte de ti que grita por una vida distinta. Este libro es para ti, no porque tenga fórmulas mágicas, sino porque contiene verdades vividas, historias reales de personas que, como tú, pensaron en rendirse y no lo hicieron. Personas que cayeron tan hondo que lo único que les quedó fue construir hacia arriba. Aquí no vas a leer cuentos de superhéroes. No se trata de celebridades ni genios con suerte. Se trata de madres, hijos, migrantes, jóvenes sin futuro, adultos con deudas, soñadores sin recursos. Gente que lo perdió todo y que aún así decidió empezar. Cada capítulo es una vida. Cada vida es un espejo. Después de cada historia, te darás cuenta de algo. No necesitas tenerlo todo claro para comenzar. Solo necesitas no rendirte. Este libro no quiere impresionarte. Quiere sacudirte. Porque si ellos pudieron, tú también puedes. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. Empezar desde cero, no es empezar sin valor. Todos en algún momento de la vida nos encontramos de cara al vacío. A veces es un despido que no viste venir. Una relación que parecía eterna y se rompe en 1000 pedazos. Una enfermedad que te borra los planes o simplemente una mañana en la que despiertas y ya no sabes para qué te levantas. No hay drama en ello, pero sí hay silencio. Un silencio incómodo que te recuerda que algo dentro de ti está pidiendo cambio, movimiento, renacer. Empezar desde cero suena a ruina, pero es todo lo contrario. Es una forma encubierta que tiene la vida para devolverte el control. Te quita todo lo que te mantenía dormido, estable, cómodo o distraído, y te deja frente al único recurso que jamás te podrán quitar, tú mismo. Porque empezar desde cero no es empezar sin nada, es empezar sin las cargas, sin las expectativas ajenas, sin los miedos heredados, sin las estructuras que ya no funcionaban. Es volver al punto de partida, pero esta vez con las heridas abiertas, los ojos más despiertos y el corazón cansado de mentirse. Y eso, aunque duela, es valioso, más que valioso, es poderoso. Cuando tocas fondo, el mundo deja de exigirte resultados y empieza a exigirte carácter. Ya no se trata de lograr metas para colgarlas en redes, ni de alcanzar estándares impuestos por una sociedad que corre sin sentido. Se trata de levantarte porque tu alma te lo pide, porque tu voz interior, por más débil que esté, te susurra que no todo ha terminado, que aún puedes escribir una nueva historia. Muchas personas creen que lo más difícil es el primer paso, pero en realidad lo más difícil es el momento anterior. Ese instante de indecisión, esa eternidad de segundos, donde el miedo y la esperanza se disputan el timón. Y sin embargo, basta un solo pensamiento diferente, una mínima chispa de fe, para comenzar de nuevo. Nadie empieza desde cero con las manos vacías. Tal vez no tienes dinero, apoyo, oportunidades, títulos o contactos, pero tienes experiencias. Tienes cicatrices que te enseñaron lo que no quieres repetir. Tienes errores que se volvieron brújulas. Tienes lágrimas que te hicieron más empático, más fuerte, más humano. Y sobre todo, tienes esa pequeña voluntad que no ha muerto. Esa semilla enterrada bajo el cansancio que sigue viva, esperando un poco de agua. No necesitas más que eso para empezar. El problema es que hemos aprendido a subestimar lo invisible, a valorar solo lo tangible. Pero la gente que cambia el mundo, o al menos su propio mundo, empieza con una decisión invisible. Ya no más. No sé cómo. Pero lo haré. Me caí, pero no me voy a quedar aquí. Este libro no te va a decir qué camino debes tomar. Ese es un trabajo que solo tú puedes hacer. Pero sí te va a mostrar que otros lo hicieron, que otros caminaron con miedo, con dolor, con dudas, pero caminaron. Que no necesitas tener confianza para empezar, necesitas empezar para ganar confianza. Y que empezar desde cero no es señal de fracaso, es señal de honestidad.
Porque hay que tener mucho coraje para aceptar que tu vida actual ya no te representa y decidir construir otra desde las cenizas. No te hablo desde la teoría. Esta página no está escrita desde la comodidad de alguien que nunca cayó. Está escrita por alguien que ha estado abajo, muchas veces, y que cada vez ha tenido que reconstruirse, porque esa es la verdad. No te reconstruyes una sola vez. La vida te va a romper más de una vez, y cada vez será diferente, pero cada ruptura trae una elección. Puedes quedarte roto o puedes volver a crear. Y cada vez que eliges crear, te haces más tú, más auténtico, más libre. Así que si estás aquí, si estás leyendo esto, si sientes que estás empezando desde cero, no lo veas como una derrota. Nadie empieza desde cero sin valor. Empezar desde cero es, en sí mismo, un acto de valentía. Capítulo 2. La panadera que conquistó Silicon Valley. Cuando Marcela se levantaba a las 3:40 de la madrugada para comenzar a preparar pan en su cocina alquilada, no lo hacía con sueños de fama, ni con intenciones de impresionar a nadie. Lo hacía porque tenía hambre, literal y metafóricamente, hambre de sobrevivir, de pagar la renta, de darle de comer a sus 2 hijos, y también hambre de sentirse útil en un mundo que parecía haberla olvidado. Ella no venía de una gran ciudad, ni de una familia con contactos o títulos universitarios, sino de un pueblo pequeño donde el éxito tenía techo bajo y el fracaso se consideraba parte del destino. Cuando llegó a Estados Unidos, no hablaba inglés, no conocía a nadie, y no tenía idea de que años más tarde estaría compartiendo mesa con inversionistas de tecnología y dando charlas sobre liderazgo en conferencias que llevaban su nombre en la cartelera. El comienzo fue brutal. Ella y sus hijos dormían en un cuarto improvisado al fondo de una casa compartida. Tenía una pequeña estufa eléctrica y una bandeja metálica donde horneaba los primeros panes que vendía en la calle, de puerta en puerta, en bolsas recicladas. Aprendió a sonreír, incluso cuando le cerraban la puerta sin escucharla, cuando la señalaban por su acento o cuando dudaban de la higiene de su producto solo por el color de su piel. A veces lloraba mientras amasaba, no porque le dolieran las manos, aunque le dolían, sino porque sentía que estaba desapareciendo como persona, reducida a una función, proveer. Su vida era una cadena de responsabilidades sin descanso y sin promesas, pero dentro de ella había algo que no se apagaba. Cada pan que horneaba era un pedazo de dignidad que volvía a su lugar, y aunque no sabía explicarlo, cada venta que lograba era también un recordatorio de que podía más de lo que creía. La gran transformación comenzó el día en que un joven, cliente ocasional, probó uno de sus panes de guayaba y le preguntó si tenía redes sociales. Ella dijo que no. Él, sorprendido por el sabor y la presentación, le ofreció crearle una cuenta de Instagram y enseñarle a tomar fotos con su celular. Al principio, Marcela no entendía para qué, pero aceptó. Subían fotos de los panes sobre una tabla de madera, con fondo blanco. Una semana después, una repostera local le escribió para colaborar. Un mes después, un pequeño café de la ciudad le pidió surtirle por encargo. De pronto, lo que empezó como una forma de sobrevivir se transformó en una marca. Marcela comenzó a recibir mensajes de otras mujeres latinas preguntándole cómo había empezado. No tenía grandes respuestas, solo honestidad. Contaba lo que sabía, que empezaba cada día con miedo, pero con las manos en la masa, que dudaba de sí misma, pero no se detenía, que no tenía fórmula, solo constancia. Su historia comenzó a circular entre emprendedores. Fue invitada a hablar en un taller comunitario, donde conoció a una mentora que la ayudó a organizar sus finanzas. Con esfuerzo, logró formalizar su negocio, y cuando menos lo esperaba, fue seleccionada para un programa de emprendedoras latinas en San Francisco. Ahí escuchó hablar por primera vez de inversión de capital. No entendía nada al principio, pero preguntó, anotó, investigó. Durante meses tomó cursos gratuitos por internet, tradujo artículos y grababa en audio lo que no entendía para volver a escucharlo mientras cocinaba. Pasaron 5 años desde la primera vez que vendió pan en una bolsa reciclada hasta que entró por la puerta giratoria de un edificio en Silicon Valley a presentar su proyecto. Usaba ropa prestada, el corazón a punto de estallar, y una carpeta que contenía su historia, su visión, su marca. No hablaba inglés perfecto, pero hablaba con convicción. No usaba términos técnicos, pero transmitía humanidad. Aquella vez no le dieron inversión, pero uno de los asistentes, tocado por su historia,
le ofreció mentoría y contactos. Meses después, logró cerrar un pequeño financiamiento. Hoy, Pan con Alma tiene una cocina industrial, 5 empleadas, distribución en 3 estados y un sitio web desde donde se pueden hacer pedidos a todo el país. Pero lo más importante, según ella, no es el negocio, es que ahora Marcela enseña a otras mujeres como ella a levantar su propio proyecto, sin romantizar nada, pero sin permitir que se queden estancadas por miedo. Lo que más sorprende de su historia no es el éxito en sí, sino su raíz, porque a veces pensamos que la gente exitosa es distinta desde el origen, que tienen algo que nosotros no, pero la verdad es que Marcela no tenía ninguna ventaja evidente. No tenía dinero, contactos, educación formal, ni dominio del idioma. Tenía solo una necesidad inmensa y una voluntad de no rendirse. Tenía vergüenza, claro, muchas veces, inseguridad muchísima, pero siguió. Una venta a la vez, un pan a la vez, un día a la vez. Ella dice que si hay algo que le cambió la vida no fue una oportunidad mágica, sino una serie de pequeñas decisiones incómodas. Atreverse a aprender, pedir ayuda, hablar cuando sentía miedo, aceptar que no sabía pero estaba dispuesta a intentarlo. En su historia no hubo atajos. Hubo trabajo, paciencia, fracasos y una fe testaruda. Una fe que no gritaba, pero que cada madrugada le recordaba que el lugar donde empieza uno no define el lugar al que puede llegar. Marcela no conquistó Silicon Valley con algoritmos ni tecnología. Lo hizo con verdad, con una historia que no necesitó adornos, porque venía empapada de realidad. Y cuando algo es real, conmueve, moviliza, conecta. Hoy no todos conocen su nombre, pero quienes la han escuchado no la olvidan, porque ella les recuerda que no hay nada más poderoso que una persona común que se niega a rendirse, que se levanta cuando nadie la ve, que apuesta por sí misma, aunque tiemble, que convierte la necesidad en fuego y el fuego en motor. Esta es la historia de una panadera que no solo cambió su destino, sino que encendió en muchos otros la certeza de que desde cero también se puede. Porque a veces basta un poco de fe, una idea sencilla y el coraje de levantarse temprano, incluso cuando no tienes ganas. Porque el éxito no siempre se cocina con títulos, a veces se cocina con alma. Capítulo 3. El preso que aprendió a leer y hoy es maestro. Juan no sabía leer cuando entró a la cárcel. Tenía 28 años y un récord largo de decisiones equivocadas que lo llevaron a un lugar oscuro, donde la libertad se mide en minutos y las oportunidades parecen enterradas bajo capas de concreto y barro. En las calles, su mundo había sido igual de duro, una infancia marcada por la pobreza, una familia fragmentada y la ausencia de modelos que le mostraran otro camino. No podía leer un cartel, ni seguir las instrucciones de una receta, ni mucho menos soñar con un futuro distinto al que la vida le había impuesto. Pero lo que le faltaba en letras, lo tenía en voluntad, aunque no lo supiera en ese momento. Al principio, la cárcel fue un golpe seco para él. Se sintió perdido en un sistema que lo etiquetaba y lo encerraba más allá de las rejas físicas. La frustración le calaba hasta los huesos, no entender las cartas que le llegaban de su madre, no poder escribir respuestas, sentir que cada día era una batalla no solo contra el ambiente hostil, sino contra su propia ignorancia. No podía ni leer un libro, pero sí sentía el peso de no poder entender nada, diría años después. Sin embargo, la cárcel también le brindó una oportunidad inesperada, el tiempo. Y aunque parecía un tiempo robado, para Juan fue el inicio de una transformación profunda. Un día, mientras caminaba por el patio, vio a un grupo de reclusos sentados alrededor de un hombre mayor que les enseñaba a leer y escribir. Juan se acercó tímido, con vergüenza por no saber nada. Ese hombre era un voluntario que había dedicado su vida a enseñar en prisiones, con la convicción de que nadie está condenado a ser analfabeto. Le ofreció un libro pequeño, uno con letras grandes y palabras sencillas. Juan lo tomó sin esperanza, con miedo al ridículo, y empezó a leer. Al principio, letra por letra balbuceando palabras que no entendía. Pero no se rindió. Cada día volvía. Cada día repetía. Con el tiempo, no solo aprendió a leer, sino que descubrió un mundo nuevo que hasta entonces le había estado negado. La historia, la poesía, la ciencia, la posibilidad de imaginarse otra vida. Cada libro que leía era un universo que se abría ante sus ojos,
una ventana que le mostraba que el pasado no lo definía y que podía escribir un futuro distinto. Esa pasión por la lectura fue creciendo hasta convertirse en su ancla y su motor. Descubrió que las palabras no solo son símbolos, sino herramientas para entender el mundo, para cuestionarlo, para cambiarlo. Cuando salió de la cárcel, muchas puertas parecían cerradas. La sociedad no siempre perdona ni olvida. Pero Juan tenía algo diferente, el deseo de enseñar lo que había aprendido. Comenzó a dar clases a jóvenes en riesgo, a niños que tampoco tenían acceso a la educación, a adultos que se sentían atrapados como él. Con cada clase, sentía que reparaba no solo su pasado, sino el de muchos otros. No era un maestro tradicional, no tenía títulos ni diplomas, pero tenía la experiencia más poderosa, la del cambio real, la del aprendizaje desde la nada. Hoy, Juan dirige un programa comunitario de alfabetización para jóvenes y adultos, muchos de ellos con historias similares a la suya. Su método es sencillo, pero efectivo: empatía, paciencia y el convencimiento de que nunca es tarde para aprender. Su lema es que el conocimiento no se mide en grados académicos, sino en ganas de crecer. Y eso lo transmite con cada palabra, con cada historia, con cada libro que pone en manos de alguien que teme que es demasiado tarde. La historia de Juan no es solo la de un preso que aprendió a leer. Es la historia de la resiliencia humana, de la capacidad que todos tenemos para reinventarnos, sin importar las circunstancias. Es una prueba de que el valor real no está en el lugar donde comienzas, sino en la fuerza con la que decides seguir adelante. Porque si hay algo que aprendió en esas paredes grises, es que la educación no solo libera la mente, sino el alma. Este capítulo no busca conmover por el drama, sino inspirar por la posibilidad. Juan nos recuerda que todos podemos ser maestros y alumnos de nuestra propia vida, que no existen cadenas más fuertes que la voluntad y que la lectura puede ser una llave para abrir cualquier prisión, física o mental. Su vida es un testimonio vivo de que empezar desde cero no es una condena, sino una oportunidad. Capítulo 4. La madre soltera que se convirtió en triatleta. Ana tenía 24 años cuando se convirtió en madre soltera. La noticia no fue una sorpresa para ella, pero sí lo fue el golpe de realidad que trajo consigo. De repente, sus días se llenaron de una rutina implacable: trabajo, cuidar a su bebé, sobrevivir al cansancio que parecía no tener fin y mantener a flote una casa que se desmoronaba poco a poco. Ana no tenía ayuda familiar cercana ni pareja que la apoyara, y aunque amaba a su hijo con todas sus fuerzas, a menudo sentía que el mundo le exigía más de lo que podía dar. La culpa, el agotamiento y la incertidumbre se mezclaban en un torbellino que la arrastraba hacia abajo. Pero, en medio de ese caos, ella decidió que no quería que su historia terminara en resignación. Los primeros meses fueron los más duros. Ana trabajaba largas jornadas como asistente en una tienda, apenas ganaba lo suficiente para pagar el alquiler y comprar lo esencial. Las noches se convertían en momentos de vigilia, donde su mente daba vueltas sin descanso, pensando en cómo dar un futuro mejor a su hijo. No había tiempo ni para llorar. Muchas veces se preguntó si tendría la fuerza para seguir adelante. En el espejo, veía a una mujer cansada, con ojeras profundas y la piel opaca, que parecía estar perdiendo la batalla contra la vida. Pero en su interior había una chispa, una voz tenue que le decía: «Esto no es todo lo que puede ser». Un día, mientras esperaba el autobús, vio pasar a un grupo de ciclistas y corredores entrenando para un triatlón local. Algo en ella se despertó. Recordó que antes de quedar embarazada había hecho algo de deporte, aunque nada tan exigente. Esa imagen de personas fuertes, decididas, moviéndose con un propósito concreto, le dio un impulso inesperado. ¿Y si ella también pudiera hacer algo así? Pensó que tal vez no tenía tiempo ni recursos para un gimnasio ni para entrenadores, pero sí tenía voluntad y ganas. Así que comenzó a correr pequeñas distancias alrededor del parque, con su hijo en el cochecito. Al principio era lento, con pasos vacilantes, pero cada día aumentaba un poco más. Esa decisión de empezar a moverse fue un punto de inflexión. El ejercicio, además de fortalecer su cuerpo, comenzó a fortalecer su mente. Cada kilómetro recorrido era una batalla ganada contra el miedo, la culpa y la fatiga.
Ana descubrió que el deporte podía ser una forma de sanación, un espacio donde ella podía ser ella misma, sin obligaciones ni expectativas. Poco a poco, dejó de pensar solo en sobrevivir y comenzó a pensar en crecer. Sabía que no sería fácil combinar todo eso con su rol de madre y trabajadora, pero la disciplina que desarrolló para manejar su vida diaria la impulsó a intentarlo. Las primeras sesiones de natación en la piscina pública la desafiaron al máximo. Se sentía torpe, fuera de lugar, pero no desistió. Buscó tutoriales, pidió consejos a entrenadores voluntarios y poco a poco fue mejorando. Compró una bicicleta usada con sus ahorros y comenzó a entrenar por las calles antes del amanecer, para que su hijo siguiera durmiendo. Las dudas no desaparecieron, ni los momentos en que pensó que estaba loca por querer hacer algo tan demandante. Pero cada vez que sentía que el cansancio podía más, recordaba para quién estaba luchando. Su hijo era su motor y su inspiración. No quería que él creciera viendo a una madre derrotada. Quería que viera a una mujer que se levantaba, que se esforzaba, que perseguía sus sueños, aunque la vida se lo pusiera difícil. Esa imagen la mantuvo firme. Después de 2 años de entrenamiento constante, sacrificios y pequeñas victorias, Ana participó en su primer triatlón. No ganó. Ni siquiera quedó entre los primeros, pero cruzar esa línea de meta fue para ella una victoria mucho mayor que cualquier trofeo. Fue la prueba de que podía romper los límites que la vida le había impuesto, y que su valor no dependía de las circunstancias externas sino de su determinación interna. Su historia se comenzó a difundir entre las madres de su comunidad, muchas de las cuales la veían como un ejemplo vivo de resiliencia y cambio. Ana no solo entrenaba y competía, también comenzó a organizar grupos de entrenamiento para mujeres que, como ella, buscaban recuperar el control de sus vidas a través del deporte. Su mensaje era claro: no importa cuán pesado sea el pasado, ni cuántos obstáculos haya en el camino, siempre hay espacio para renacer. La disciplina no es una prisión, es una llave que abre la puerta a una nueva vida. Hoy Ana es reconocida como triatleta y como mentora. Su relación con su hijo es más fuerte que nunca. Y aunque las dificultades no desaparecieron, aprendió a enfrentarlas con una mente entrenada para resistir y un corazón dispuesto a amar sin condiciones. Lo que parecía un sueño imposible, se convirtió en un ejemplo tangible de que la fuerza humana puede superar lo que la vida impone. Que empezar desde cero no significa estar perdido, sino estar listo para construir con más sabiduría. La historia de Ana nos enseña que el éxito no siempre llega en forma de riqueza o fama. A veces, es simplemente la conquista de uno mismo, el logro de esa paz interna que nace cuando decides no rendirte y cuando transformas el dolor en acción. Ana no solo cambió su destino, cambió el destino de quienes la rodean, demostrando que incluso en la maternidad solitaria puede florecer una guerrera imparable. Capítulo 5. El programador que perdió todo y creó una app millonaria. Diego era un programador talentoso que trabajaba en una empresa tecnológica reconocida en su ciudad. Tenía un trabajo estable, un apartamento moderno y un futuro que parecía encaminado. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, su vida empezó a desmoronarse rápidamente. Una serie de malas inversiones financieras, junto con la pérdida repentina de su empleo, debido a una reestructuración, lo dejaron sin ingresos ni seguridad. Más difícil aún, sufrió una ruptura sentimental que lo dejó emocionalmente destrozado y sin un sistema de apoyo sólido. Diego se encontró de la noche a la mañana en la incertidumbre más absoluta, con cuentas impagas, sin lugar donde vivir y con el peso de la culpa por no haber previsto ni podido evitar la caída. La vida que había construido con tanto esfuerzo parecía desvanecerse como arena entre sus dedos. Durante semanas, Diego se refugió en la oscuridad de su habitación prestada en la casa de un amigo, pasando horas frente a la pantalla, pero sin la fuerza ni la inspiración para programar. Sentía que su talento se había apagado, que sus ideas no valían nada y que era un fracaso. Las dudas lo consumían. ¿Por qué no fui mejor? ¿Por qué no hice las cosas de otro modo? ¿Qué sentido tiene seguir intentando? ¿Qué sentido tiene seguir intentando? Cada noche, el miedo al futuro le quitaba el sueño y la ansiedad lo paralizaba en el día. El silencio de la noche se volvía un enemigo implacable que le repetía que todo estaba perdido. Pero en medio de ese caos interno, algo empezó a cambiar lentamente. Una madrugada,
Mientras navegaba sin rumbo por foros de tecnología y startups, Diego encontró un hilo donde varios usuarios hablaban de una necesidad no cubierta, una aplicación que ayudará a personas con dificultades para organizar sus finanzas personales con un enfoque simple y educativo. Diego recordó su propia experiencia, cómo las malas decisiones financieras y la falta de conocimiento habían sido parte fundamental de su caída. En ese momento una idea comenzó a tomar forma, no solo como un proyecto técnico, sino como una misión personal para ayudar a otros a evitar los errores que él había cometido. Decidió entonces levantarse de ese abismo emocional y empezar a programar, sin un plan detallado, sin recursos, con solo su laptop vieja y una conexión inestable a Internet. Diego comenzó a construir lo que sería su primera versión funcional de la app. Trabajaba en las noches, cuando el mundo dormía, y durante el día se dedicaba a aprender marketing digital, diseño UX y finanzas personales. No tenía experiencia en estas áreas, pero tenía hambre de aprender y una motivación que no había sentido en meses. Cada pequeño avance era una victoria, cada error era un aprendizaje. El proceso no fue fácil ni lineal. Diego enfrentó bloqueos creativos, bugs interminables, críticas duras y momentos donde pensó en abandonar. Pero el recuerdo de su propio fracaso y la voluntad de transformar su historia en algo útil le impulsaban a continuar. Su app, a la que llamó Finanzas al Día, nació de la necesidad de simplificar la complejidad financiera para el usuario promedio. La diseñó con interfaces limpias, explicaciones claras y herramientas que enseñaban cómo ahorrar, invertir y planificar gastos sin términos complicados ni tecnicismos. Quería que la app fuera como un amigo que te guía sin juzgar. Cuando finalmente lanzó una versión beta, la respuesta fue tímida, pero positiva. Diego recogió el feedback con humildad y mejoró la aplicación iteración tras iteración. Pronto, la app comenzó a ganar usuarios, principalmente jóvenes y adultos que buscaban apoyo para organizar su economía sin sentirse abrumados. El boca a boca creció, y con él, la comunidad que rodeaba a Finanzas al Día. Diego comenzó a recibir mensajes de agradecimiento, historias de personas que lograron salir de deudas, empezar un negocio o simplemente controlar sus gastos gracias a su app. A medida que crecía, Diego encontró inversionistas que creyeron en su proyecto y en su visión. Con recursos, pudo contratar un equipo pequeño y profesionalizar su emprendimiento. El éxito económico no fue inmediato, pero fue constante. Su app llegó a millones de descargas y se convirtió en referente en educación financiera en varios países de habla hispana. Con ora de estar espantado con ese resultado en el volviente no se habla hispana, Diego volvió a tener estabilidad, pero ahora con un propósito mucho más profundo. Había aprendido que el valor real no estaba en lo material, sino en la capacidad de reinventarse y ayudar a otros. Su historia es un testimonio de que perderlo todo no es el fin, sino una oportunidad para comenzar con la sabiduría del fracaso. Que la disciplina no solo es levantarse cada día, sino también ser capaz de sostener una visión cuando todo parece oscuro. Diego no solo creó una app millonaria, creó un camino para otros, un faro que muestra que el éxito puede surgir de la nada, si estamos dispuestos a trabajar, aprender y creer en nosotros mismos, incluso en los momentos más difíciles. Esta historia nos recuerda que el verdadero éxito no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de levantarse más fuerte cada vez que caemos. Que el talento solo se convierte en triunfo cuando se mezcla con perseverancia y pasión, y que, en última instancia, empezar desde cero no es un castigo, es una invitación a escribir una historia diferente, mejor y más auténtica. Capítulo 6. El jardinero que cultivó su propia fortuna. Luis no nació en un hogar con lujos ni conexiones, tampoco con una educación formal más allá de la secundaria. Desde pequeño, su mundo giraba alrededor de la tierra, las plantas y la rutina del campo. Creció en un pequeño pueblo donde las oportunidades para soñar en grande parecían tan limitadas como la tierra que su familia trabajaba. Su padre era jardinero y su madre costurera, ambos con manos laboriosas que jamás se cansaban de dar.
pero con poco conocimiento de negocios o cómo hacer que el trabajo de años se convirtiera en prosperidad. Luis, como muchos, aceptó la vida que le tocaba, con resignación y sin muchas esperanzas de cambiar su destino. Pero algo dentro de él siempre fue distinto. Una curiosidad insaciable y una obsesión por mejorar cada planta que tocaba, por encontrar mejores técnicas, por comprender el porqué de cada hoja marchita o cada brote saludable. Al terminar la escuela, no encontró más que trabajos esporádicos en el pueblo, ayudando en viveros o haciendo jardinería para vecinos, siempre ganando lo justo para sobrevivir. La vida parecía un ciclo sin fin, trabajar para comer, comer para seguir trabajando. Sin embargo, Luis tenía un sueño pequeño pero firme. Quería tener su propio vivero, un lugar donde pudiera cultivar plantas raras y exóticas, donde la gente de la ciudad pudiera conocer y comprar lo que él producía. Pero no tenía dinero ni conocimientos empresariales, ni siquiera acceso a crédito. La mayoría de su familia y amigos le decían que era un sueño imposible, que debía conformarse con lo que tenía. Esa resignación social pesaba como una sombra, pero no pudo apagar la llama que crecía en su interior. Un día, mientras trabajaba en un parque municipal, conoció a una agrónoma que hacía un estudio sobre plantas nativas. Luis, curioso y audaz, le preguntó muchas cosas, mostró interés genuino, y ella lo invitó a asistir a unos talleres gratuitos que se daban en la universidad local. Aunque al principio se sintió fuera de lugar, sin ropa ni herramientas adecuadas, fue a esos talleres con la determinación de aprender todo lo que pudiera. Fue ahí donde su mundo empezó a cambiar. Aprendió sobre biotecnología, manejo sostenible, mercadeo verde y cómo transformar un pequeño negocio en una empresa rentable. Luis comenzó a ver la jardinería no solo como un trabajo, sino como una oportunidad de innovación y crecimiento. Sin dinero para empezar, Luis usó la técnica más antigua y poderosa: la paciencia y la constancia. Comenzó con un pequeño espacio en el patio trasero de su casa, donde plantó semillas que consiguió de manera gratuita, o intercambió con otros cultivadores. Día a día, cuidaba cada planta, experimentaba con métodos de riego, sustratos y abonos naturales, registraba sus avances y errores, aprendía de ellos y adaptaba sus técnicas. Poco a poco, logró que sus plantas fueran más resistentes y con mejor apariencia, lo que llamó la atención de algunos clientes en el mercado local. Pero Luis sabía que para crecer necesitaba algo más: diferenciación y una historia auténtica. Comenzó a contar la historia de sus plantas, el origen, el cuidado ecológico y su compromiso con el medio ambiente. Usó las redes sociales para mostrar imágenes de su vivero, de los procesos, de la vida que había detrás de cada hoja. Su público no solo compraba plantas, compraba una experiencia, un compromiso con la naturaleza. Su pequeña inversión en redes y en su imagen personal dio frutos inesperados. Los pedidos aumentaron, y con ellos, la necesidad de ampliar su espacio y profesionalizar su trabajo. Los créditos fueron difíciles de obtener, pero Luis no se rindió. Se acercó a organizaciones comunitarias, a programas gubernamentales de apoyo a emprendedores rurales, y poco a poco consiguió pequeñas ayudas que utilizó con estrategia. Su vivero creció, y con él, su red de contactos. Contrató a 2 personas para que lo ayudaran y comenzó a ofrecer talleres para enseñar a otros a cultivar sus propias plantas, promoviendo la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Su negocio se convirtió en un centro de aprendizaje y referencia en la región. Hoy, Luis no solo tiene un vivero rentable, sino una marca reconocida por su compromiso ambiental y su calidad. Ha logrado exportar a otras ciudades, y ha sido invitado a congresos para hablar sobre emprendimiento rural y sostenibilidad. Su historia inspiró a muchos jóvenes de su pueblo a creer que con disciplina, aprendizaje constante y visión, se puede convertir un sueño humilde en una fortuna auténtica, no solo de dinero, sino de propósito y legado. Lo más valioso de la historia de Luis no es solo el éxito económico, sino la transformación personal que atravesó. De un joven sin recursos ni apoyo, se convirtió en un líder comunitario que entiende que la disciplina no es solo seguir reglas, sino tener la humildad de aprender y la valentía de innovar. Que salir adelante implica no solo trabajar duro, sino trabajar con cabeza, con corazón y con visión. Que el éxito no es un golpe de suerte, sino el fruto de sembrar con paciencia y cuidar con paciencia.
Cuidar con pasión. Luis nos enseña que, incluso cuando partimos de cero, con solo un poco de tierra, unas semillas y muchas ganas, podemos cultivar un futuro mejor. Que la riqueza verdadera nace de la constancia, la creatividad y la voluntad de cambiar, sin importar de dónde vengamos. Que cada uno puede ser jardinero de su destino, regando día a día las oportunidades y podando los miedos que intentan detenernos. Capítulo 7. La emprendedora que convirtió el rechazo en su trampolín. María siempre había sido una persona soñadora, con grandes ideas y un entusiasmo contagioso. Desde muy joven, quiso crear su propio negocio, algo que reflejara no solo su talento, sino también su pasión por ayudar a los demás. Su sueño era abrir una tienda de productos artesanales, un espacio donde artesanos locales pudieran mostrar su trabajo y las personas encontraran artículos únicos con historias que contar. Sin embargo, la realidad la golpeó con fuerza desde el primer momento. Los bancos rechazaron su solicitud de crédito varias veces, los proveedores dudaban de su capacidad, y peor aún, muchos amigos y familiares no creían en su proyecto. Empleo estable y seguro. El rechazo se convirtió en una constante para María, y al principio, cada no parecía una herida profunda que la hacía dudar de sí misma. La inseguridad se instaló, y con ella, el miedo a fracasar. Pasó noches enteras preguntándose si debía abandonar, si sus sueños no eran más que fantasías imposibles de alcanzar. Pero en medio de esa tormenta, decidió cambiar la perspectiva. En lugar de ver cada rechazo como un obstáculo, comenzó a verlo como una oportunidad para aprender, mejorar y fortalecer su proyecto. María empezó a buscar respuestas en cada negativa. Si un banco no le prestaba dinero, investigaba otras opciones: crowdfunding, inversionistas ángeles, programas gubernamentales para emprendedores. Si un proveedor no quería trabajar con ella, buscaba alternativas más pequeñas y cercanas, muchas veces en comunidades que valoraban su idea y estaban dispuestas a apoyarla. Y cuando sus propios amigos dudaban, encontró fuerza en grupos de emprendedores online, donde compartía su experiencia y recibía consejos, ánimos y nuevos contactos. Con el tiempo, el rechazo perdió su poder destructivo y se transformó en un motor de crecimiento. María desarrolló una disciplina férrea para aprender sobre finanzas, marketing, gestión de negocios y liderazgo. Asistió a talleres, seminarios y cursos gratuitos, y aplicó lo aprendido con una constancia que sorprendía incluso a quienes antes la habían desalentado. Su tienda, que al principio era solo un sueño, empezó a tomar forma. Primero una pequeña feria de artesanías en su barrio, luego un local modesto en una calle transitada, y finalmente un espacio reconocido donde los artesanos podían crecer y prosperar. Pero María no se detuvo ahí. Sabía que el éxito no es solo abrir una tienda, sino mantenerla y hacerla crecer en un mercado competitivo. Así que innovó, introdujo productos personalizados, talleres de manualidades para la comunidad, colaboraciones con artistas emergentes y estrategias digitales para ampliar su alcance. Entendió que la disciplina no es rigidez, sino flexibilidad con un propósito claro. Hoy, María es una empresaria respetada, una mentora para nuevas emprendedoras y una voz activa en la promoción de la economía local y sustentable. Su historia es un testimonio de que el rechazo no define quiénes somos, sino cómo respondemos a él. Que caer no es perder, sino parte del camino hacia el crecimiento. Que el verdadero éxito nace de la capacidad para levantarse con más fuerza cada vez. María nos enseña que la disciplina para alcanzar el éxito no es solo trabajar duro, sino también trabajar con inteligencia emocional, con resiliencia y con una visión que va más allá del miedo al fracaso. Que salir adelante es un acto de valentía diaria, y que las barreras más grandes, muchas veces, están en nuestra mente. Su historia nos invita a transformar cada no en un trampolín hacia lo que realmente queremos ser. Capítulo 8. El joven que superó la adversidad y se convirtió en líder comunitario. Desde muy joven, Carlos enfrentó una realidad que para muchos hubiera significado rendirse. Creció en un barrio marcado por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Su familia luchaba día a día para cubrir las necesidades básicas, y la escuela a menudo parecía un lujo difícil de mantener entre las responsabilidades de ayudar en casa y los problemas del entorno. La adversidad tocaba su puerta constantemente.
amigos que caían en las drogas, conflictos familiares, la falta de recursos para acceder a educación de calidad, y una comunidad que parecía atrapada en un ciclo interminable de problemas sociales. Sin embargo, a pesar de todo, Carlos tenía una chispa inquebrantable que lo diferenciaba, la convicción de que su vida podía ser distinta, de que no estaba destinado a repetir patrones ni a conformarse con la realidad que le tocaba vivir. El camino no fue fácil. En la escuela, Carlos era uno más entre muchos, pero con un sueño enorme. Quería ayudar a cambiar su barrio, quería ser un ejemplo y una voz para los que no la tenían. Pero sin apoyo, sin recursos y con el entorno en contra, parecía una tarea imposible. A menudo se sentía solo, incomprendido y cansado, pero nunca permitió que esos sentimientos definieran su destino. Decidió que la única manera de salir adelante era con disciplina, esfuerzo constante y una visión clara de lo que quería lograr. Carlos comenzó a involucrarse en actividades extracurriculares, buscando oportunidades para aprender y crecer. Se unió a grupos juveniles que promovían el deporte y la educación, participó en proyectos comunitarios y buscó mentores que lo apoyaran. Cada vez que una puerta se cerraba, él buscaba una ventana abierta. A pesar de los obstáculos, nunca dejó de estudiar. Nunca dejó de soñar. Su disciplina era a prueba de todo. Se levantaba temprano para ayudar en casa. Iba a la escuela. Y luego, dedicaba horas a estudiar y a participar en iniciativas sociales. Uno de los momentos clave fue cuando un profesor notó su potencial y lo invitó a participar en un programa de liderazgo juvenil. Allí, Carlos encontró no solo conocimiento, sino una comunidad de personas con ideas similares, con ganas de cambiar el mundo. Aprendió sobre gestión de proyectos, comunicación efectiva, resolución de conflictos y trabajo en equipo. Estos aprendizajes, junto con su experiencia personal, le dieron las herramientas para comenzar a liderar pequeños proyectos en su barrio, campañas de limpieza, talleres educativos para niños, programas de prevención de violencia y adicciones. Poco a poco, su voz empezó a ser escuchada, el impacto fue creciendo, y con él, la responsabilidad. La responsabilidad. Carlos entendió que ser líder no es solo tener seguidores, sino ser un ejemplo constante de disciplina, integridad y compromiso. A pesar de las tentaciones y presiones del entorno, se mantuvo firme en sus valores y en su propósito. Sabía que salir adelante implicaba no solo mejorar su vida, sino también transformar la comunidad que lo había formado. Esa visión lo impulsó a estudiar una carrera universitaria relacionada con desarrollo social, combinando teoría y práctica para tener un impacto más profundo. Hoy, Carlos es un referente en su comunidad y más allá. Coordina programas sociales, colabora con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y sigue siendo un ejemplo para los jóvenes que, como él, enfrentan adversidades. Su liderazgo se basa en la experiencia vivida, en la disciplina diaria y en la pasión por servir a los demás. Su historia nos enseña que el éxito no es un destino individual, sino un camino colectivo, donde ayudar a otros también es una forma de crecer. Carlos demuestra que la adversidad puede ser una escuela dura, pero también una maestra invaluable, que la disciplina para salir adelante no solo es cuestión de esfuerzo personal, sino de voluntad para transformar el entorno y crear oportunidades para todos, que el liderazgo nace de la capacidad para inspirar, para escuchar y para actuar con coherencia. Su vida es un testimonio de que, incluso cuando todo parece perdido, la esperanza y el compromiso pueden abrir caminos insospechados, que el verdadero éxito está en convertir el dolor en acción, la desesperanza en proyecto y la soledad en comunidad. Carlos es la prueba viva de que, sin importar de dónde vengamos, todos tenemos el poder de cambiar nuestra historia y la de quienes nos rodean, con disciplina, coraje y un corazón dispuesto a liderar. Capítulo 9. La mujer que transformó su pasión en un imperio digital. Andrea siempre tuvo una pasión inquebrantable por la moda. Desde niña, disfrutaba crear sus propios diseños, combinar telas y colores, y soñar con vestir a personas que apreciaran su estilo único. Sin embargo, crecer en una pequeña ciudad sin acceso a grandes escuelas de diseño o capital, para invertir en su sueño, parecía una barrera insuperable. Durante años, Andrea trabajó en empleos comunes,
siempre con la idea latente de algún día dedicarse plenamente a su pasión. La vida la llevó por caminos complicados, trabajos mal pagados, responsabilidades familiares, y la constante presión de abandonar ese sueño para ser realista. Pero algo dentro de ella no la dejó renunciar. La era digital apareció como una oportunidad inesperada. Andrea, con poco conocimiento tecnológico, decidió aprender por sí misma el arte del marketing online, la creación de contenido y las redes sociales. Y empezó creando un blog pequeño, donde compartía consejos de moda, trucos para combinar ropa y relatos de su experiencia personal. Al principio, el blog apenas tenía lectores y los ingresos eran nulos, pero la constancia, la calidad de su contenido y su autenticidad empezaron a atraer una pequeña comunidad que valoraba su visión fresca y cercana. Con el tiempo, Andrea transformó su blog en un canal de YouTube y luego en una tienda online donde vendía sus propios diseños y colaboraba con artesanos locales para crear piezas exclusivas. Aprendió a manejar plataformas digitales, a optimizar sus publicaciones para llegar a más personas y a entender qué quería su audiencia. Su disciplina diaria era admirable. Se levantaba temprano para crear contenido, respondía personalmente a cada mensaje y se capacitaba constantemente en nuevas herramientas y tendencias. Sin embargo, el camino no estuvo exento de dificultades. Andrea enfrentó críticas, comparaciones con grandes marcas, la incertidumbre de ingresos fluctuantes y la soledad de emprender en un mundo digital competitivo y cambiante. Hubo momentos en que pensó en rendirse, pero su pasión y su visión la mantuvieron firme. Entendió que la disciplina no es solo rutina, sino también la capacidad de reinventarse, de adaptarse y de seguir adelante cuando el panorama parece incierto. Su imperio digital comenzó a crecer a pasos agigantados. Su tienda online se convirtió en un referente para jóvenes que buscaban moda accesible, pero con estilo y significado. Andrea amplió su oferta con cursos online de diseño y marketing para otros emprendedores, creando una comunidad de apoyo y aprendizaje. Contrató un equipo que la ayudó a profesionalizar su negocio, sin perder la esencia auténtica que la había llevado hasta ahí. Hoy, Andrea es una empresaria digital exitosa, una influencer respetada y una mentora para muchas mujeres que buscan convertir sus pasiones en proyectos rentables. Su historia demuestra que el éxito no es cuestión de suerte, sino de disciplina, aprendizaje constante y valentía para seguir un sueño en medio de la incertidumbre. Que salir adelante implica no solo trabajar duro, sino también trabajar con inteligencia, creatividad y autenticidad. Andrea nos recuerda que la transformación personal es la base de cualquier éxito duradero, que la pasión, combinada con la disciplina y el conocimiento, puede abrir puertas inimaginables, y que, en un mundo digital tan cambiante, la capacidad para adaptarse, innovar y conectar con otros es lo que distingue a los verdaderos líderes. Capítulo 10. El artista que convirtió sus fracasos en obras maestras. Sergio siempre tuvo un don para el arte. Desde niño sus dibujos y pinturas destacaban en la escuela, pero también recibió críticas tempranas que marcaron su camino. No es para ti, mejor busca algo más estable. Crecer escuchando dudas sobre su talento fue una prueba constante, pero Sergio decidió ignorar esas voces y seguir creando, aunque el mundo pareciera decirle que su pasión no era suficiente para vivir. Durante años, su arte fue un hobby que cuidaba en las horas libres mientras trabajaba en empleo sin relación alguna, sobreviviendo a duras penas y enfrentando la incertidumbre de un futuro sin claridad. Los fracasos no tardaron en llegar. Cada vez que intentaba dar un salto, parecía estrellarse contra un muro invisible. Muchos le dijeron que debía renunciar, que el arte no le daría estabilidad, que buscara un empleo normal, pero Sergio veía en esos rechazos no un fin, sino un desafío que debía superar. La disciplina para él no era solo practicar técnicas, sino tener la fortaleza emocional para levantarse después de cada caída y encontrar en el fracaso el combustible para crear nuevas obras. Decidió entonces cambiar su perspectiva sobre el fracaso. En lugar de verlo como una derrota, empezó a estudiarlo como parte esencial del proceso creativo. Cada crítica se convirtió en una lección, cada rechazo en una oportunidad para mejorar y experimentar. Su arte comenzó a reflejar no solo su talento,
sino también su lucha, sus emociones y su historia personal. Las obras que antes consideraba fallidas, ahora las veía como piezas valiosas que contaban su evolución. Comenzó a incorporar técnicas mixtas, a fusionar estilos y a arriesgarse con nuevas temáticas, creando un lenguaje visual propio y auténtico. Sergio también se apoyó en la comunidad artística, buscó mentores, participó en talleres y colaboró con otros artistas que compartían su visión. Entendió que el éxito no es un camino solitario, sino que se construye con conexiones genuinas, aprendizaje compartido y apoyo mutuo. La disciplina también implicaba ser humilde, escuchar y estar abierto a la crítica constructiva, sin perder la esencia que lo hacía único. Su trabajo empezó a ganar reconocimiento lentamente, primero en círculos locales, luego en exposiciones nacionales, hasta que una galería importante le ofreció su primera muestra individual. La exposición fue un éxito y sus obras comenzaron a venderse. Pero lo más importante para Sergio fue el reconocimiento a su esfuerzo y la validación de que el camino que había elegido valía la pena. La sensación de haber transformado sus fracasos en obras maestras era un triunfo no solo profesional, sino personal. Constancia. Hoy, Sergio es un artista consagrado, con un estilo propio y una historia que inspira a muchos jóvenes creativos que temen fracasar. Su vida demuestra que la disciplina para alcanzar el éxito no es solo cuestión de talento o suerte, sino de perseverancia, resiliencia y la capacidad de transformar la adversidad en arte. Que el fracaso no es enemigo, sino maestro, y que cada caída puede ser la base para construir algo mucho más grande. Sergio nos enseña que, para lograr nuestros sueños, debemos estar dispuestos a enfrentar el rechazo, a aprender de él y a usarlo para crecer. Que el verdadero arte de la vida está en convertir los obstáculos en oportunidades, y que la pasión, cuando se mezcla con la disciplina y la paciencia, puede crear obras maestras que trascienden el tiempo. Capítulo 11. El científico que desafió límites y alcanzó la grandeza. Desde niño, Alejandro mostró una curiosidad insaciable por entender cómo funcionaba el mundo que lo rodeaba. Preguntaba sin cesar. Desmontaba juguetes para ver sus piezas y soñaba con descubrir algo que cambiara vidas. Crecer en una familia humilde en una ciudad pequeña no fue fácil para alguien con esa mente inquieta. Los recursos educativos eran limitados, y las oportunidades parecían destinadas solo para unos pocos. Sin embargo, Alejandro tenía algo que lo diferenciaba: una disciplina férrea para aprender, una pasión profunda por la ciencia y una voluntad inquebrantable para superar cualquier obstáculo. Durante sus años escolares, Alejandro enfrentó muchos desafíos. No siempre tuvo acceso a los libros o laboratorios adecuados, y en más de una ocasión se sintió frustrado por la falta de apoyo o reconocimiento. Pero su espíritu no se quebró. Trabajaba duro, aprovechaba cada oportunidad y buscaba información en bibliotecas, internet y con mentores que encontraba en su camino. Sabía que el éxito no era un destino, sino un proceso constante de aprendizaje y adaptación. Al llegar a la universidad, Alejandro se enfrentó a un nuevo mundo de competencias y exigencias. Muchos de sus compañeros provenían de entornos con mayores recursos y conexiones. Sin embargo, él decidió que no permitiría que eso lo detuviera. Su disciplina era su mejor aliada. Estudiaba largas horas, participaba en proyectos de investigación y buscaba siempre la manera de innovar. No era raro encontrarlo en el laboratorio, hasta altas horas de la noche, perfeccionando experimentos o leyendo artículos científicos. Su pasión era contagiosa, y poco a poco, empezó a ganar el respeto de profesores y colegas. Los obstáculos continuaron, pero Alejandro aprendió a verlos como desafíos que fortalecían su carácter. Un proyecto importante fue rechazado por falta de fondos, pero en lugar de desistir, buscó alianzas con otras instituciones, presentó propuestas mejor elaboradas y nunca perdió la fe en su visión. Su resiliencia lo llevó a crear un equipo de trabajo diverso y comprometido, que compartía su sueño de llevar la ciencia a lugares donde pocos la habían llevado antes. Con el tiempo, Alejandro logró avances significativos en su área de investigación, que no solo le valieron reconocimientos nacionales e internacionales, sino que también impactaron en la vida de muchas personas.
Su trabajo en energías renovables, por ejemplo, abrió nuevas posibilidades para comunidades rurales que carecían de acceso a electricidad. Su visión integraba no solo el conocimiento técnico, sino también un compromiso social profundo, porque entendía que el verdadero éxito era aquel que generaba cambios positivos en la sociedad. Además, Alejandro dedicó gran parte de su tiempo a formar nuevas generaciones de científicos, convencido de que el futuro depende del conocimiento compartido y la colaboración. Su liderazgo no se basaba en autoridad, sino en el ejemplo, en la disciplina diaria y en la pasión por descubrir. Sabía que para alcanzar la grandeza era necesario tener una mente abierta, un corazón humilde y una voluntad de acero. Hoy, Alejandro es un referente en su campo, un ejemplo de cómo la disciplina y la pasión pueden superar cualquier limitación. Su historia nos recuerda que el éxito no es cuestión de suerte, ni de talento innato únicamente, sino del compromiso constante con nuestros sueños, de la perseverancia frente a la adversidad y de la capacidad para aprender y adaptarnos. Nos invita a desafiar nuestros propios límites, a ser curiosos y valientes, y a entender que cada paso hacia adelante, por pequeño que sea, nos acerca a la grandeza. Capítulo 12. El maestro que encendió la chispa del cambio en su comunidad. Luis siempre supo que su vocación era enseñar. Desde pequeño, encontraba satisfacción en ayudar a sus compañeros con las tareas y en explicarles los conceptos que él ya dominaba. Crecer en un barrio marginado no fue fácil. La escuela tenía recursos limitados. Los maestros estaban desmotivados y muchos estudiantes veían la educación como un camino sin futuro. Sin embargo, Luis tenía claro que la educación era la llave que podía abrir puertas, no solo para él, sino para toda su comunidad. Esta convicción lo llevó a estudiar para ser maestro, enfrentando dificultades económicas, la falta de apoyo familiar y las dudas que muchas veces intentaban apagar su entusiasmo. Al graduarse, Luis regresó a su barrio con un sueño claro: transformar la realidad de los niños y jóvenes a través de la educación. Pero la tarea era más dura de lo que imaginaba. Las aulas estaban llenas de alumnos desmotivados, con problemas sociales y familiares que afectaban su rendimiento. Las instalaciones eran precarias, los materiales escasos y la infraestructura limitada. Sin embargo, Luis no se dejó vencer. Su disciplina y compromiso lo impulsaron a buscar soluciones creativas para mejorar el ambiente educativo. Sabía que para lograr un cambio real, debía ir más allá del aula y conectar con las familias y la comunidad en general. Luis comenzó a organizar actividades extracurriculares, desde talleres de lectura hasta clubes deportivos, fomentando la participación y el sentido de pertenencia. Entendió que los niños necesitaban sentirse valorados y escuchados para poder aprender. Su enfoque no solo se centraba en la transmisión de conocimientos, sino en formar ciudadanos conscientes, responsables y con valores sólidos. Con paciencia y constancia, fue ganándose la confianza de sus estudiantes, muchos de los cuales empezaron a mostrar un cambio notable en su actitud y desempeño. Pero el verdadero desafío llegó cuando Luis decidió involucrar a la comunidad para que el cambio fuera sostenible. Organizó reuniones con padres y vecinos, explicó la importancia de la educación y cómo podían apoyar desde casa. Creó alianzas con organizaciones locales para mejorar los recursos escolares y buscar fondos que permitieran arreglar las instalaciones y comprar materiales. Su capacidad para liderar y su pasión contagiosa lograron movilizar a muchas personas, generando un movimiento de transformación social desde la base. Luis enfrentó críticas y resistencia, especialmente de quienes preferían mantener el status quo o no veían la educación como una prioridad. Sin embargo, nunca perdió la fe ni la paciencia. Su disciplina diaria para prepararse, para enseñar con entusiasmo y para trabajar con la comunidad fue clave para superar esos obstáculos. Sabía que los resultados no serían inmediatos, pero estaba convencido de que con esfuerzo y constancia, el cambio llegaría. Con los años, los frutos de su trabajo comenzaron a notarse. Más niños terminaban la escuela secundaria. Algunos incluso lograban acceder a la universidad. La violencia y la deserción escolar disminuyeron, y la comunidad empezó a valorarse más a sí misma. Luis no solo había sido un maestro, sino un motor de cambio,
que inspiró a otros a sumarse a la causa. Su historia es un ejemplo claro de que la disciplina no solo transforma vidas individuales, sino que puede encender la chispa del progreso colectivo. Hoy, Luis sigue trabajando con la misma pasión, pero también como un referente educativo para la región. Su compromiso y perseverancia son un recordatorio poderoso de que el éxito no siempre se mide en logros personales, sino en la capacidad para generar impacto en otros. Que la verdadera grandeza está en servir y en creer que la educación es la herramienta más poderosa para construir un futuro mejor. Capítulo 13. El atleta que rompió sus límites y alcanzó la cima. Desde muy joven, Javier mostró una inclinación natural hacia el deporte. No era solo el talento lo que lo distinguía, sino una determinación férrea y un deseo intenso de superarse. Creció en un entorno donde las oportunidades deportivas eran escasas, las instalaciones limitadas y el apoyo económico casi inexistente. Pero él sabía que, más allá de las circunstancias, la disciplina y la constancia podían llevarlo lejos. Desde niño practicaba cada día, a veces solo, a veces con amigos que compartían su pasión. Y cada entrenamiento era una batalla contra sus propios límites. Los primeros años no fueron fáciles. Javier tuvo que enfrentar lesiones, derrotas dolorosas y la falta de reconocimiento. Muchas veces escuchó que no tenía lo necesario para llegar a ser un atleta profesional, que debía conformarse con practicar por diversión y no pensar en grandes competencias. Sin embargo, su espíritu indomable le impedía rendirse. En lugar de desanimarse, usó esas palabras como combustible para entrenar con más intensidad, para estudiar a sus competidores, mejorar su técnica y fortalecer su mente. La disciplina fue su mayor aliada. A pesar de las dificultades económicas, se levantaba cada día antes del amanecer para entrenar, seguir una dieta estricta y descansar lo necesario para recuperarse. Su vida giraba en torno a sus objetivos deportivos, pero sin perder de vista la importancia de equilibrar cuerpo y mente. A través de la meditación, la visualización y el apoyo de un pequeño grupo de mentores, desarrolló una fortaleza mental que lo preparaba para cualquier desafío, dentro y fuera de la pista. Su carrera comenzó a despegar cuando empezó a ganar competencias locales, lo que le abrió la puerta a entrenamientos más especializados y a la posibilidad de participar en eventos nacionales. Cada nuevo triunfo era una confirmación de que el esfuerzo valía la pena, pero también un recordatorio de que el camino hacia la cima requería seguir trabajando duro. Javier nunca permitió que la complacencia se instalara. Cada meta alcanzada se convertía en el punto de partida para un nuevo desafío. Sin embargo, el éxito no estuvo exento de sacrificios. Javier tuvo que alejarse de su familia y amigos en busca de mejores oportunidades. Enfrentó la soledad y la presión de la competencia constante. En momentos de crisis, cuando el cansancio físico y emocional amenazaba con vencerlo, recordaba por qué había empezado, y se aferraba a su disciplina como un faro que lo guiaba en la oscuridad. Aprendió que la verdadera fortaleza está en levantarse una y otra vez, en no permitir que las derrotas definan quién eres. Finalmente, llegó el momento soñado. Javier clasificó para competencias internacionales y representó a su país con orgullo. Su nombre comenzó a ser reconocido, no solo por su talento, sino por su ejemplo de perseverancia y trabajo duro. A lo largo de su carrera, inspiró a jóvenes que, como él, enfrentaban obstáculos y dudas, demostrando que con disciplina y pasión, cualquier límite puede romperse. Hoy, Javier no solo es un atleta de alto rendimiento, sino también un mentor y motivador, comprometido con ayudar a la próxima generación a alcanzar sus sueños. Su historia es una prueba de que el éxito no es solo ganar medallas, sino la capacidad para transformar la adversidad en oportunidad, para mantener la disciplina cuando nadie está mirando, y para creer en uno mismo incluso cuando el mundo duda. Capítulo 14. La emprendedora que convirtió un pequeño sueño en una gran empresa. María siempre tuvo una visión clara. Quería crear algo propio que no solo le diera independencia económica, sino que también le permitiera impactar positivamente a su comunidad. Su idea nació de una necesidad personal y de la observación atenta de su entorno. Pin, tonto el pin no hace. Desde joven, había detectado que en su ciudad
Existía una carencia de productos artesanales que reflejaran la cultura local y ofrecieran calidad y autenticidad. Pero transformar esa idea en realidad requería mucho más que un sueño. Requería disciplina, conocimiento, valentía y una incansable capacidad para aprender de cada error. Los primeros pasos fueron los más difíciles. María comenzó en un pequeño taller en su casa, con recursos limitados y sin experiencia formal en negocios. A pesar de las dificultades, estableció un plan claro y realista para avanzar poco a poco. Se capacitó en temas de finanzas, marketing y gestión, buscando cursos gratuitos en línea, asistiendo a seminarios y consultando con expertos siempre que podía. Su disciplina para organizar su tiempo y priorizar tareas fue crucial para avanzar en medio de tantas responsabilidades, incluyendo su trabajo formal y su familia. Con perseverancia, logró desarrollar una línea inicial de productos artesanales que ofrecía en mercados locales y ferias. Al principio, las ventas eran lentas y las críticas, tanto positivas como negativas, le sirvieron para mejorar la calidad y presentación. María entendió que escuchar al cliente era fundamental y usó cada retroalimentación para ajustar detalles y superar expectativas. Esta mentalidad abierta y su capacidad para adaptarse la diferenciaron de muchos emprendedores que abandonan ante las primeras dificultades. A medida que su reputación crecía, también lo hacía la necesidad de profesionalizar su negocio. María contrató personal, mejoró procesos de producción y estableció alianzas con proveedores locales para asegurar la calidad y el abastecimiento constante. Su disciplina no solo se reflejaba en su ética de trabajo personal, sino también en la manera en que lideraba su equipo, fomentando un ambiente de compromiso, respeto y crecimiento conjunto. El camino no estuvo exento de obstáculos. En más de una ocasión, enfrentó problemas financieros, retrasos en entregas y competencia desleal. Sin embargo, nunca perdió la visión ni la calma. Sabía que cada desafío era una oportunidad para fortalecer su empresa y su carácter. Aprendió a manejar el estrés, a buscar soluciones creativas y a no temer pedir ayuda cuando era necesario. Su resiliencia se convirtió en un pilar fundamental para el crecimiento sostenible de su emprendimiento. Con el tiempo, la pequeña empresa de María se transformó en una compañía reconocida regionalmente, con una red de distribución que llegaba a varias ciudades y un catálogo diversificado que seguía reflejando la esencia artesanal y cultural que la había inspirado. Más allá del éxito comercial, María se convirtió en un ejemplo de liderazgo femenino, promoviendo la inclusión y el desarrollo económico local a través de su negocio. Hoy, María continúa innovando, explorando nuevos mercados y capacitando a otras emprendedoras para que también puedan convertir sus sueños en realidades. Su historia demuestra que el éxito empresarial es resultado de la disciplina diaria, la pasión por lo que se hace, la capacidad para aprender constantemente y el compromiso con una visión clara. Nos enseña que no importa cuán pequeño sea el inicio, con determinación y trabajo inteligente se puede construir un legado que trascienda generaciones. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.